Bienvenidas, bienvenidos, nos encontramos nuevamente para desarrollar Ley Nacional de SIDA, es la ley número 23.798. En nuestro país se promulga la ley en 1990 y en su artículo primero se declara el interés nacional de la lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en su determinación por la detección, por la investigación de sus agentes causales, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad, como así también la prevención, la asistencia y la rehabilitación, incluyendo así las patologías derivadas. También las medidas tendientes a evitar la propagación, en primer lugar, sobre todas las cosas, la educación en la población. Consideren ustedes que también fue un acontecimiento que conmocionó al mundo entero y generó mucho miedo. En su artículo segundo habla de que en ningún caso se puede afectar a la dignidad de la persona, tampoco producir cualquier efecto de marginación, estigmatización, degradación o humillación. También habla de el secreto médico, el secreto profesional. Hace especial hincapié en el secreto médico. De las incursiones en el ámbito de la privacidad de los habitantes de la nación, de individualizar a las personas a través de fichas, registros o almacenamiento de datos, lo cual, a tal efecto, deberán llevarse en forma codificada para resguardar a la persona. Recuerden cuando hablamos de intimidad. Avanzando un poquito más, en el artículo tercero habla de las disposiciones de la presente ley que será aplicada para todo el territorio de la República. Las autoridades de aplicación será el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación a través de la Subsecretaría de Salud. En el artículo cuarto habla del desarrollo de programas destinados a cumplir al cumplimiento de la lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida a través de la detección, investigación, diagnóstico, tratamiento, prevención, de la asistencia y de la rehabilitación. Incluimos acá a las patologías derivadas, evitar la propagación, a la educación de la población y a la gestión de los recursos. Promover la capacitación de recursos humanos, propender al desarrollo de actividades de investigación, coordinando sus actividades con otros organismos públicos y privados, nacionales, provinciales, municipales y también internacionales. Aplicar métodos que aseguren la efectividad de los requisitos de máxima calidad y seguridad, cumplir con el sistema de información. Esta ley en sí está tratando de abarcar todas las posibilidades de llevar un nuevo paradigma por la complejidad, por el contexto donde se desarrolla también, pero sobre todo por la complejidad social con respecto a una enfermedad que supo ser tabú. Continuando entonces con respecto a los profesionales que asistan a personas integrantes de grupos de riesgo de adquirir el síndrome de inmunodeficiencia, están obligados a prescribir las pruebas diagnósticas adecuadas para la detección directa o indirecta de la infección. Continuando con el carácter de obligatoriedad en la detección del virus, en la detección de los anticuerpos en la sangre humana, que es destinada a transfusión o para la elaboración de plasma, u otros derivados sanguíneos de origen humano, para cualquier uso terapéutico. Se declara acá la obligatoriedad, la mencionada investigación de los donantes de órganos para trasplantes u otros usos humanos, debiendo ser descartada la muestra de sangre, hemoderivados y órganos para trasplante que muestren positividad. En el artículo 8 habla de los profesionales que detecten el virus de inmunodeficiencia humana
o posean presunción fundada de que un individuo es portador, deberán informarles sobre el carácter infecto-contagioso del mismo, los medios y formas de transmitirlo y su derecho a recibir asistencia adecuada, siempre con información adecuada, educando a la persona, sabiendo cómo se tiene que cuidar él y cuidar a los otros, desmitificando mitos, explicándole cosas simples, sencillas. Mucha gente en esa época creía que no podía tomar más mate con otras personas y bueno, había que hacer un trabajo de educación. En el artículo 9 podemos leer que se incorporará a los controles actualmente en vigencia para inmigrantes que soliciten su radicación definitiva en el país, la realización de las pruebas de rastreo que determinen la autoridad de aplicación para la detección del VIH. Todas las leyes de nuestro país están regidas por la Constitución Nacional. Lo aclaro de esta manera porque la Constitución define que toda persona que demuestre que vive en Argentina y que pide la nacionalidad puede ser portador de un DNI por derecho, lo es. En el artículo 9 ya incorpora entonces los controles a las personas que son inmigrantes, que solicitan la radicación definitiva en el país. Esto tiene que ver también con un derecho constitucional. Pero bueno, para dar un ejemplo, hasta el año 2013 se le han entregado los últimos DNI a los negros senegaleses, hombres y mujeres jóvenes que viajaron de África a América y en ese momento, hasta ese momento, pudieron tramitar el documento nacional. Demostraron que vinieron a vivir, que se han quedado, tienen domicilio y permanencia y solicitan el DNI como ciudadano. Es un derecho constitucional, por eso lo nombro también. Las notificaciones aparecen en el artículo 10, en donde los casos por enfermedad de SIDA se deben practicar dentro de las 48 horas. Estas notificaciones se comunican una vez confirmado el diagnóstico. De igual manera, se comunica el fallecimiento de la muerte de un enfermo y las causas de su muerte y se deja por escrito. Las autoridades sanitarias mantendrán actualizado a fines estadísticos y también epidemiológicos la información y también los casos de fallecimiento y las causas de sus muertes. La autoridad nacional aplica y establece las normas de bioseguridad. Esto también tiene que ver con materiales calificados como descartables. Entonces, a toda ley, si no se cumple, una condena, una pena. Es una falta además gravísima a la responsabilidad que cae sobre el personal que manipula, como también sobre la dirección técnica del establecimiento que dirige. Es lógico de entender y es muy fácil. Estamos viviendo el coronavirus, como para hacer una analogía. Los poderes ejecutivos usan los datos del Ministerio de Salud para saber qué quieren hacer con la población que tienen a cargo. Lo pongo en esos términos porque no solamente es una cuestión presidencial, pasa también con un gobierno, pasa también con el municipio. Los poderes ejecutivos a esos niveles son quien decide según la información que tiene. Ya hemos visto que la última provincia que se incorpora a la Argentina, Tierra del Fuego, fue la primera provincia que le pone límite a esta pandemia. Uno de los primeros municipios que además de activar un hospital para trabajar la pandemia del coronavirus, pone límites de restricción de circulación. Esto fue en Ensenada. Bueno, ustedes verán que las provincias tienen ese poder. Hay gobernantes que deciden acatar como lo determina el presidente y otros deciden actuar un poco después. Entonces también para que vean ustedes cómo la información sanitaria afecta a la población y afecta
a la responsabilidad de las personas que presiden. En el artículo 13 habla de los profesionales y las infracciones cometidas y el carácter de la pena que se ejecuta con ellos. En el 14 lo desarrolla con las sanciones a las autoridades sanitarias competentes, de acuerdo también a la gravedad y a la reincidencia de la infracción. Esto va desde multas, que son graduables, y también a inhabilitaciones en el ejercicio de la profesión, hasta 5 años. Además, clausura total o parcial, temporaria o definitiva del consultorio, de esa clínica o instituto sanitario, también de un sanatorio, laboratorio o cualquier otro local de establecimiento donde actuaren las personas que hayan cometido la infracción. El artículo 16 que precede a este habla de la recaudación del concepto de multas, que ingresa a una cuenta de fondo especial de la Nación. Y ya en el artículo 17, las infracciones de esta ley serán sancionadas por la autoridad sanitaria competente previo sumario con audiencia de prueba y defensa de los imputados. Esta sería la última filmina del marco teórico y ahora comenzamos con los ejercicios. Dejamos ahora la actividad que usted lo va a encontrar dentro de la unidad número 6 en Word, que dice actividad como título. En el segundo ejercicio relaciona confidencialidad y SIDA y hay una consigna breve para que usted logre cerrar un poquito conceptos en esta unidad. Después van a notar que hay otra consigna, que es la número 1, pero esa habla de muerte digna. Bueno, gracias por su tiempo y nos vemos ya con el último tema de esta unidad.